Por que eso hice la votaron aclaración. por declarando que el decreto 4/2022, ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan, así se llama, no se llama ley de amnistía. Este decreto 4/2022 acaba de corroborar la Corte Suprema de Justicia, y no por un voto, 10 votos contra 5, que este decreto es constitucional, que el Congreso Nacional ha actuado respetando la Constitución de la República, y le agrego yo, y el resto del ordenamiento jurídico vigente en nuestro país. ¿Sabe que sí me avergüenza la gente que convirtió a Honduras en un narcoestado? ¿Sabe que me avergüenza también la gente que vendió el país al capital transnacional? ¿Sabe que me avergüenza también la gente que concesionó más del 60% del territorio nacional? ¿Sabe que me avergüenza también el saqueo del Seguro Social? ¿Sabe que me avergüenza también que haya medios de comunicación que callaron todos estos y delitos de lesa humanidad que se cometieron en el marco del golpe de Estado? Eso sí me avergüenza a mí, pero un fallo donde se está fundamentando jurídicamente en qué se basa, eso no me avergüenza. Además, estamos hablando siempre de un Estado de Derecho, donde se respetan las competencias y donde se respetan las funciones de cada uno de los poderes del Estado. Los únicos que podían determinar si es constitucional o no el decreto ya se pronunciaron el día de ayer, pero ahora vemos que cualquier persona va a venir a decir, no, pero aunque la Corte haya declarado que es constitucional el decreto, a mí me parece que es inconstitucional. Entonces, a eso estamos orientando en algunos casos. ¿Qué nos decían? ¿Qué va a pensar la comunidad internacional? ¿Qué van a pensar los inversionistas extranjeros? Se pusieron a pensar que qué concepto iba a tener la comunidad internacional o los inversionistas extranjeros cuando prepararon y dieron un golpe de Estado. Se pusieron a pensar, licenciado, y tengo que hablar del golpe de Estado, porque esto es el origen de este decreto. Dice para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan. Yo me imagino que ninguna persona en este set o ninguna persona en el país puede estar de acuerdo en que se vuelva a dar un golpe de Estado. Entonces tienen que tomarse medidas para que jamás nadie se vuelva a atrever a dar un golpe de Estado. Así es de que en ese momento no se pensó en el impacto de la inversión extranjera. El país quedó fuera de todos los organismos de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos. Fuimos expulsados del Concierto de Naciones. ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana declaró que el golpe de Estado fue un ilícito internacional, un delito. Y también transmito mensajes que me mandaron ahí en la pausa, porque hay varios televidentes que dicen que por favor no se generalice de que el pueblo hondureño no entiende, porque eso no es cierto. El pueblo hondureño se le respeta permanentemente diciendo eso. Es que la gente no entiende y la población tiene la capacidad de entender y tiene una capacidad de discernimiento bastante grande. Dilvia, usted va a continuar, sí, pero creo que cabe la pregunta. La mayor parte de gente aquí no se opone a la amnistía política. Toda la gente perseguida por el golpe de Estado, por los sucesos electorales. La gente no se opone a la amnistía política. Sí, la gente que sufrió por eso no se opone. Se opone y yo tengo que intervenir para reconducir esto. ¿Se oponen los golpistas? No, permítame. Se opone la gente a que este decreto ampare delitos de corrupción contra la administración pública. Es que yo le estoy explicando porque la interrumpí y le dije, no le voy a quitar su tiempo, pero quiero reconducir el programa. A eso es que se opone la gente, en que amparados en la amnistía política se proteja otro tipo de delitos comunes de corrupción. Ese es el punto que queremos desentrañar. Ahora va usted. Cuando usted dice se opone la gente, usted generaliza de que toda la población se está oponiendo. Vaya, alguna gente pues, alguna gente. Ahí sí nos estamos centrémonos entonces en el tema. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se oponen a algo que se deriva de un delito. O sea, el golpe de Estado fue catalogado internacionalmente por la Corte Interamericana como un delito. Estamos claros en eso. Y derivado del golpe de Estado se produjo una ruptura del orden de institucionalidad en el país que abarcó todo el sistema de impartición de justicia. La mayor parte de esos procesos fueron construidos, fabricados en la preparación del golpe, durante el golpe y después del golpe de Estado.
¿Qué validez puede tener cualquier investigación que se hizo por un ministerio público que fue parte y que estuvo apañando el golpe de Estado? ¿Qué validez pueden tener las investigaciones que se hicieron por miembros de una policía que en aquel momento participó también en el golpe de Estado y en otro tipo de actividades? Todo el sistema de impartición de justicia, toda la institucionalidad del país se vio contaminada por ese delito internacional que se cometió en contra del pueblo hondureño. Ahora imagínese usted que a Tomás Zambrano le preocupa la Sisi, dice él, ¿verdad? Pero no le preocupó y se coludió con otros diputados y diputadas para expulsar a la Masi. O sea, hablemos de congruencia, ¿verdad? Y ahora lo tenemos ahí indignado desde el carro, ¿verdad? Ay, ya no va a venir la Sisi, pero cuando él tuvo la posibilidad de hacer algo, lo que hizo fue expulsar a la Masi. ¿Qué tipo de catadura moral tiene Tomás Zambrano para hablar de eso? Para hablar de narcotráfico, el Partido Nacional, que en una corte de Nueva York fue catalogado como una organización criminal. No lo estoy diciendo yo, lo dicen en un juicio, ahí están los folios. Luego dice Tomás Zambrano que el Congreso perdonó. Mire este decreto, aquí de lo que habla, se condena el golpe de Estado, porque aquí en Honduras todavía se decía que era una sucesión constitucional. Aparte de condenar el golpe de Estado, se trata de resarcir por la memoria de las víctimas, dice el artículo número 2. O sea, si para alguna gente es poca cosa, todas las personas que torturaron, las mujeres que violaron, las personas que asesinaron, para nosotros y nosotras no. Y esto es el origen de este decreto. Luego, reconocimiento y validez del Acuerdo de Cartagena y lo transcribimos completo. ¿Qué es lo que dijo el Acuerdo de Cartagena, que fue el que posibilitó el retorno a Honduras en todo el concierto de naciones? Que esos procesos que se habían incoado en contra de funcionarios o exfuncionarios del gobierno constitucional de José Manuel Zelaya Rosales, esos procesos eran políticamente motivados y lo firmó Porfirio Lobo Sosa, comprometiendo al Estado de Honduras a que se iban a detener esa persecución. ¿Qué pasó? Cuando vino aquí a Honduras el Congreso dijo esos compromisos de Porfirio Lobo. Ahora, ¿por qué no nos preocupa la otra amnistía? El decreto 2-2010. De esta, ¿cuántos foros hemos hecho? Y no hablo solo de este medio. De esta amnistía, decía don Olban, imagínense que incluyeron el terrorismo, decreto 2-2010, incluye el terrorismo también. De esto, ¿por qué no hablamos? Esta amnistía contra las personas que cometieron crímenes de lesa humanidad contra el pueblo hondureño. ¿Dónde está la investigación y dónde está la condena contra los asesinos de Isis Obed Murillo? Un muchacho de 19 años que mataron en el aeropuerto con una bala de goma supuestamente. ¿Se acuerdan que hasta retocaron la foto en la prensa cuando salía la masa encefálica de él? Y perdón que sea tan gráfica, pero es que ofende que queramos borrar de la memoria del pueblo hondureño ese tipo de hechos. Aquí está terrorismo, mire, y le podemos leer el catálogo de delitos. ¿Dónde están los pronunciamientos de las organizaciones condenando este decreto? Esta amnistía para los perpetradores de ese ilícito internacional, de ese delito internacional. En ese momento no hubo preocupaciones y mire las diferencias. En el decreto 4-2022 se establece un procedimiento, el Congreso no perdona. El Congreso establece que se tiene que acreditar la calidad de perseguido o perseguida política con una constancia extendida por la Secretaría de Derechos Humanos en coordinación con el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos. Hubo gente que se quiso acoger a la amnistía, pero no tenía esa condición de perseguido o perseguida política. Otra cosa, aquí, ¿quién concede la amnistía, colega? Un juez o jueza, no la otorga el Congreso directamente. Hay personas a las que se les denegó el acogerse a la amnistía. ¿Por qué no hablamos de esto? En cambio, en este otro decreto, ordena que de inmediato los órganos jurisdiccionales competentes deberán de oficio o a petición de parte sobreseer toda causa. ¿Por qué no hablamos de esto? Delitos de lesa humanidad, terrorismo también. Ahora le voy a decir otra cosa. Mire qué interesante esto. Dice este decreto 2-2010, las acciones a que se refiere este decreto fueron intentadas o consumadas en el periodo comprendido entre el 1 de enero del 2008,
Estamos hablando más de un año antes del golpe de Estado, año y medio antes. Y el 27 de enero del 2010 inclusive. O sea, todos los preparativos del golpe de Estado, y eso ¿por qué no hablamos? ¿Cuántos delitos se cometieron en estos 2 años? Pero estos delitos sí fueron perdonados de borrón por el Congreso Nacional. Y mire qué bonito quien firma esto, Juan Orlando Hernández. Este decreto. La compañera de Tomás Zambrano, Gladys Aurora López y Rigoberto Chan Castillo. Hablemos de este otro decreto porque este no nos escandaliza mucho. Entonces, mire, ahí dijo el propio Tomás Zambrano, y que en eso sí le voy a dar la razón, ningún partido político por sí solo controla la Corte Suprema de Justicia, porque ahí estaba hablando que era libre el que había validado el decreto 4/2022. Si el fallo hubiera sido al revés, ¿qué estaría diciendo? Excelente actuación de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, y habla de los funcionarios en representación del Partido Nacional. ¿Eso qué nos está diciendo? Que estos 5 magistrados entonces actúan como bancadita del Partido Nacional al interior de la Corte Suprema de Justicia, porque él lo dijo ahí en su intervención. Entonces yo creo que debemos de hablar también, mira este listado, el listado oficial del COFADE, donde nos habla de 118 personas beneficiadas por la amnistía. De ellos solo 6 son exfuncionarios. ¿Tienen este dato? 68 opositores políticos, 22 defensores y defensoras de soberanía, territorio y tierra, 22 gremialistas. ¿Y dónde están los estudiantes universitarios criminalizados? Esos que llevaban encadenados de pies y manos a los juzgados, esos estudiantes y esas estudiantes que tenían que ir a firmar cada semana como que si fueran delincuentes. Ahora le voy a decir otra cosa, cuando persiguieron al pueblo hondureño antes del golpe de Estado, durante el golpe de Estado y en estos 12 años, no le achacaban delitos de orden político, le achacaban delitos comunes, usurpación, incendio. Esos eran los delitos que les achacaban, y a los exfuncionarios les achacaron delitos que tenían que ver con el ejercicio de sus funciones. Entonces yo creo que si vamos a hablar de amnistías, hay que hablar, este decreto del 2010 sí es una ley de amnistía. Este otro que nosotros aprobamos es un decreto precisamente para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho, que el mundo entero dijo, corroboró que hubo una ruptura del orden institucional en el país. Entonces, todo lo que hubo ayer, y yo escuché a uno de los magistrados exponiendo, todas las acciones que se derivaron de la institucionalidad del país, ya contaminada por un golpe de Estado, carecen de legitimidad. ¿Cuál fue la garantía del debido proceso de personas que estaban en el exilio? ¿Cuál fue la garantía del debido proceso cuando los militares entraron a punta de bayonetas y de armas a las oficinas de estos funcionarios y se llevaron toda la documentación? Y en base a eso se prepararon acusaciones, todas ellas con posterioridad al golpe de Estado. Entonces yo creo que estos puntos también debemos de analizarlos. Bien. El argumento central de la diputada Silvia Ayala es que en ese periodo se construyeron procesos con tipos penales simplemente por la condición política de las personas. Ella basa su argumento en eso. Como aparecen en ese decreto de amnistía, está en el capítulo 2, por eso la gente lo conoce como amnistía política, porque ahí está en el capítulo 2. El artículo 4 así lo refiere. Sí, eso está claro. Entonces, como ahí esa amnistía ampara los delitos en contra de la administración pública, delitos ambientales contra la propiedad, delitos forestales, incendio y estrago, lesiones y delitos contra la libertad, ella dice que se construyeron procesos con tipos penales simplemente para perjudicar a hondureños que políticamente estuvieron contra el golpe de Estado, y que por eso el decreto abarca todo ese tipo de tipología penal. Ese es el principal argumento de la diputada Ayala.